Bueno, continuando con los problemas relacionados a la ley de Gay-Lussac, vamos a empezar con este, ¿ya? Ya estaríamos en el problemita 2. Nos dice lo siguiente: ¿qué volumen de oxígeno se requiere para la combustión completa de un tanque que contiene 25 litros de gas butano? Nos dice. La reacción ya no las proporciona, ¿ya? Yo también ya había hecho la igualación por cualquier método que ustedes deseen, ya está hecha la igualación. Y en toda esta expresión me dice que el agua está en estado líquido. Este es el butano, es un hidrocarburo que está formado por carbono 4, hidrógeno 10, más oxígeno, nos da anhídrido carbónico y agua. Ya tenemos los coeficientes de igualación. Antes de comprender el problemita, primero haremos nuestro balance. Luego vamos a analizar el problemita, ya qué es lo que nos dice. Pero algo importante que hay que notar que el problema nos está hablando de litros. Entonces haremos nuestro balance en base a litros. Ya vamos a trabajar con esa unidad arbitraria de litros. Te dice, tendría aquí 2 litros de butano, carbono 4, hidrógeno 10, más 13 litros de oxígeno, igual a 8 litros de anhídrido carbónico, más un dato importante. El agua nos está indicando que está en estado líquido, por ende no lo voy a tomar en cuenta, solamente hasta el anhídrido carbónico, solo hasta ahí. La igualación con el agua, sí, tenemos que trabajar con todo para hacer la igualación, pero para hacer nuestro balance, ahí vamos a dejar, hasta ahí estaría el papel del agua. ¿Ya? No lo vamos a tocar, ¿sí? Muy bien. Sumaremos, no nos habla de contracción. Le haremos bien otra vez la preguntita. Dice lo siguiente. Hasta ahí ya habríamos hecho el balance. ¿Ya? ¿Qué nos está diciendo este balance? 2 litros de butano más 13 litros de oxígeno me van a dar 8 litros de CO2, anhídrido carbónico. Eso me está diciendo esto. Esas son las relaciones que estoy sacando. Ahora bien, dice lo siguiente problemita. ¿Qué volumen de oxígeno se requiere? Me está pidiendo oxígeno. ¿Dónde está oxígeno? Aquí. Me está pidiendo el volumen de oxígeno que no conozco, ¿ya? Entonces me está pidiendo los litros de oxígeno. No conozco. Que se requiere para la combustión completa de un tanque que contiene 25 litros de gas butano. De butano me da, dice, 25 litros, ¿ya? De butano. Yo quisiera saber con cuántos litros de oxígeno van a reaccionar. Eso te está diciendo. Quisiera saber la cantidad exacta de oxígeno que va a reaccionar con 25 litros de gas butano, sabiendo que de 2 litros de butano se van a combinar con 13 litros de oxígeno. Aquí ya tenemos una relación si observamos. Entonces, en base a esta relación, yo voy a resolver. Ustedes lo pueden hacer por regla de 3 o por conversiones. Eso ya es dependiendo mucho de las facilidades que ustedes encuentren en esos caminos. Pero yo considero que es mejor trabajar con pura conversiones. Y así lo vamos a hacer. Entonces decimos, hallamos, en este caso sería, ya, los litros de oxígeno. ¿Sí? Entonces decimos lo siguiente. A ver, empezaremos del dato que nos da la pregunta. Tengo, dice, 25 litros de butano. Siempre nombre y apellido ya para poder hacer estos ejercicios. No solamente trabajen con números así sin unidades y sin saber de qué sustancia estamos hablando. Para poder simplificar esto, aquí tiene que haber litros también de butano. ¿Y dónde tengo litros de butano? Aparte, aquí. 2 litros de butano reaccionan, dice, con 13 litros de oxígeno. Eso te está indicando. Aquí se nos va papa con papa, o sea, la misma sustancia con la misma sustancia, y nos estaría quedando litros de oxígeno. ¿Sí? Litros de oxígeno. Y estaría haciendo mi cálculo. Entonces digo, 25 por 13 igual dividido entre 2 estaría saliendo 162,5.
Esa sería la respuesta, ¿ya? Nos limitaremos a lo que nos pide el problema. Si hasta en el anterior problema habíamos hallado contracción, en esta parte en ningún momento me menciona de contracción. Sería insulso hacerlo, a no ser que me pida. Pero como aquí no me pide, me está limitando a que busque la cantidad de oxígeno que va a reaccionar con los 25 litros de butano. Me limité a aquello y he hallado el resultado. Ustedes también hagan aquello. Lean siempre la pregunta antes de desarrollar el problemita. Por favor, háganlo así. ¿Ya? Y aquí también analizaremos el problema. Si bien claro nos dice la relación, 2 litros de butano van a reaccionar con 13 litros de oxígeno, la relación es que la cantidad de oxígeno es mayor, mucho mayor al butano. Entonces tendría que haber una pequeña cantidad de butano y una gran cantidad de oxígeno, como estamos viendo. Y en el problemita teníamos 25 litros de butano. Entonces, por ende, la cantidad de oxígeno tendría que ser mucho mayor a esta. Y sale, sí sale, son 162,5 litros de oxígeno. Es mucho mayor a los 25 litros. La relación se cumple. Tiene que ser mayor la cantidad de oxígeno. Y lo estamos teniendo como dice la solución. ¿Sí? Bueno, continuamos al siguiente problemita. ¿Ya? En el siguiente problemita tenemos, indica, un volumen de 34 litros de cloro se combinan con oxígeno para formar anhídrido hipocloroso. Nos dice calcular la cantidad de oxígeno que se requiere, ¿ya? La contracción de volumen y el volumen real del anhídrido, ¿ya? Vamos a hacer la ecuación, ¿ya? La ecuación dice el cloro. Entonces dice cloro más oxígeno. De esta reacción se está generando el anhídrido hipocloroso, que es eso, ese es el compuesto, ¿ya? Previo a hacer cualquier cosa antes de leer todavía el problema, haremos primeramente la igualación. Tengo dos cloros, cabal. Oxígeno 2 y aquí solamente tengo uno, entonces multiplico por 2. 2 por 1 oxígeno, 2. 2 oxígenos, 2 oxígenos. Cabal. Cloros 2 por 2, 4. Aquí me faltaría un 2. 2 por 2, 4. Cabal. 4 cloros, 2 oxígenos, 2 oxígenos. Ya está igualado. Una vez que iguale, voy a hacer las relaciones. Pero ¿qué unidad me menciona en el problema? Ah, me está hablando de litros, por ende yo voy a trabajar con litros. Entonces digo lo siguiente. 2 litros de, ahorita colocaremos esto, 2 litros de cloro se están combinando con 1. Vamos a poner ese 1 para darnos un poquito mejor de cuenta, ¿ya? Más 1 litro de oxígeno, mucho cuidado con confundirse, este parece 10, 1, más 1 litro de oxígeno, me está dando 2 litros de anhídrido hipocloroso, ¿sí? Ya hemos hecho el balance. Ahora bien, leeremos la pregunta, ¿qué nos dice? Un volumen de 34 litros de cloro. Ah, me da de esto, en el problemita, 34 litros de cloro. De la misma sustancia, ojo con eso. Se combina con oxígeno, ¿ya? Para formar anhídrido hipocloroso. Listo, ¿ya? Calcular la cantidad de oxígeno que se requiera. Ah, me está pidiendo que busque la cantidad de litros de oxígeno que van a combinarse con estos 34 litros de cloro. Lo mismo que en el anterior problema. Nos limitaremos hasta ahí. Me está pidiendo la cantidad de oxígeno que va a reaccionar con estos 34 litros de cloro. Para poder desarrollar esto, me voy a basar en la relación que tengo aquí. Lo mismo que se hizo hace ratos. 2 litros de cloro se van a combinar con 1 litro de oxígeno. La relación es de 2 a 1. Entonces, ¿quién tiene que estar en mayor proporción? El cloro. Si aquí tengo 34, tendría que ser la mitad en oxígeno, porque aquí es 2 y aquí la mitad es 1. Tendría que ser la mitad, y la mitad de 34 es 17. O sea, eso ya es por lógica, pero nosotros, imaginen que no hemos podido comprender bien esto, y lo vamos a hacer por conversiones. Entonces decimos, hallamos los litros de oxígeno. Eso vamos a ir a hallar, ¿ya? Entonces partamos como en el anterior ejercicio del dato que nos proporciona la pregunta, o sea, de esto. Por conversión también. Tengo 34 litros de cloro. Para poder simplificar, aquí tiene que haber también litros de cloro. ¿Y dónde tengo? Aquí. Aquí está la relación. Me va a ayudar mucho eso. 2 litros de cloro
reaccionan, dice, con 1 litro de oxígeno. ¿Sí? Papa con papa se me va. Hago la operación y digo 34 por 1, 34 y 34 dividido entre 2 me sale 17. ¿Qué cosa? Litros de oxígeno. Siempre unidades y de qué sustancia estamos hablando. Ya tendríamos la primera respuesta hasta aquí. Calcular la cantidad de oxígeno que se requiere. Ya tenemos. Luego me pide la contracción de volumen. ¿Ya? Tengo que hallar la contracción. Entonces digo, hallamos la contracción. Y vamos a hacer un poquito de memoria. La contracción la hallábamos de la siguiente forma. La sumatoria de los volúmenes de los reactivos menos la sumatoria de los volúmenes de los productos sobre la sumatoria de los volúmenes de los reactivos. Ahora, ¿por qué me pide sumatoria? ¿Por qué me pide contracción? Analizaré otra vez el ejercicio, la reacción. Están entrando, fíjense, 2 más 1, 3 litros en la reacción. Y están saliendo 2 litros. ¿Ha habido una disminución de volumen? Sí, ha habido una disminución de volumen. Está yendo de 3 a 2. Ha habido disminución. Por ende, si ha habido disminución, hay contracción. Entonces, hallaremos esa contracción. La sumatoria de los volúmenes de los reactivos, 2 más 1, 3. Entonces aquí tendría 3. Menos de los productos, 2 nada más. No hay nada en estado líquido, todo está en gaseoso. Y aquí la misma volúmenes, sumatoria de los reactivos, 3 también. 3 menos 2, 1. 1/3. Eso en números me va a salir 1 dividido entre 3 me sale 0,33 con 2 decimales. Y listo, ya tengo la segunda respuesta. Ya tengo la contracción y ya tengo la cantidad de oxígeno que se requiere. Al final me dice ya el volumen real del anhídrido. ¿Eso a qué se referirá? Analizaremos bien el problema. Hasta la primera parte, fíjense, he hallado 34 litros de cloro, que me da el problemita, la preguntita esta. 34 litros de cloro reaccionan con 17 de oxígeno. O sea, aquí ya estaría colocando la cantidad de oxígeno, que no había sido 17 litros de oxígeno, que están reaccionando con 34 litros. Por lógica, ambas cantidades van a reaccionar. Podría sumarlas y decir 34 más 17, 51. 51, ¿qué cosas? Litros. ¿Litros de qué? De anhídrido hipocloroso. Eso por lógica, ¿verdad? Porque son las cantidades, estas dos cantidades las que están reaccionando y estarían formando esta cantidad de anhídrido hipocloroso, los 51 litros. ¿Está bien? Pero aquí hay un problema. El problema, fíjense, aquí en total, si sumo esto, son 34 más 17, 51. 51 litros que están entrando y 51 litros que están saliendo. ¿Será eso real? No es real. ¿Por qué? Porque la realidad de la reacción me dice, están entrando 3 litros y están saliendo 2. Ha habido una disminución. Y si trato esto de esta forma, los volúmenes son constantes. 51 de entrada y 51 de salida. Tiene que haber una pérdida. Entonces, a eso se refiere cuando habla de volumen real. ¿A cuánto ha disminuido este volumen que sería de 51? ¿A cuánto ha disminuido? Entonces, no debería ser constante. Pero por teoría, a esto lo vamos a llamar volumen teórico. ¿Sí? Ese va a ser nuestro volumen teórico. Y lo vamos a simbolizar por VT. ¿Ya? Entonces, hallaremos ese volumen real. Y decimos lo siguiente. Hallamos el volumen real. Entonces, para poder hallar ese volumen, vamos a aplicar esta formulita, ¿ya? El volumen real va a ser igual a la contracción por el volumen teórico. Esta expresión no se van a olvidar. Entonces, anotaremos algunas de sus características, donde dr es nuestro volumen real. C, la contracción, vamos a repetirla para recordarnos. Y VT va a ser nuestro volumen teórico. ¿Ya? Entonces decimos, ahora, aplicando la fórmula BR
La contracción la hemos hallado, sale 0,33 por volumen teórico, aquí ya la tenemos, 51 litros. Y decimos volumen real va a ser igual a, utilizamos nuestra maquinita, 0,33 por 51 me sale 16,83 litros. Repitamos la operación. 0,33 por 51. 16,83 litros. ¿Pero litros de qué? En este caso sería del anhídrido formado, del anhídrido hipocloroso. Esa sería la respuesta. ¿Qué te estoy diciendo con esto? Han entrado 51 litros en la parte de los reactivos y se ha comprimido, se ha contraído hasta los 16,83 litros. ¿Es eso real? Sí, porque en la reacción nos está diciendo que de 3 están saliendo 2. Ahora de 51 están saliendo 16,83 litros, porque ha habido el fenómeno de la contracción. ¿Sí? Cuando resolvamos, chicos, problemas, siempre empiecen de lo más sencillo, de la ecuación, igualenla como les había indicado sin tomar el estado líquido de las sustancias, hagan su balance, una vez hecho el balance, lean la pregunta y en base a lo que se les pida, empiecen a plantearse cómo van a ir a resolver esto, ¿sí? No se lancen al éxito a hacer una ensalada de datos, ¿sí? Analicen la realidad del comportamiento de los gases, ¿sí? Nos estaríamos viendo en otra oportunidad. Espero que esto les haya servido y cualquier consulta interna, ¿sí? Cuídense mucho. Chao.